Hola, hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos hermanos y amigos? Que el Señor les bendiga en gran manera. Le está saludando un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Hacían días no podía hacer posteo porque hemos tenido harto trabajo en la obra del Señor. Estuvimos ayer en Rancagua, en la iglesia de nuestro pastor Claudio Espinosa, compartiendo un culto muy bonito. Y hoy día en la mañana tuvimos unos preciosos bautismos, donde usted pudo darse cuenta, ¿no es cierto?, a través de la transmisión, que fueron de tremenda bendición. Así que estamos muy agradecidos por esa bendición de este sacramento tan importante como es bautismo. Bueno, hoy día quiero hablar de un tema, me han preguntado mucho y yo creo que aquí hay mucha confusión en el tema de la guerra de Gog y Magog. Bueno, empezando por la guerra de Armagedón, la invasión de Rusia a Israel y la guerra de Gog y Magog. Entonces sería bueno poder aclarar un poquitito en una forma muy sencilla, muy simple, lo que son estos tres eventos que no van a ocurrir al mismo tiempo simultáneamente. Bueno, en realidad lo que es la invasión de Rusia va a ocurrir en el periodo de la Gran Tribulación y lo que es la guerra de Armagedón también va a ocurrir en el periodo de la Gran Tribulación, pero la guerra de Armagedón es un evento que es al final del periodo de 7 años de la Gran Tribulación. Y la verdad que la guerra de Gog y Magog no se pronuncia o no se habla de ella en la Gran Tribulación, se habla al final del milenio. Entonces eso vamos a tratar de explicar un poquito acerca de estos eventos futuristas, escatológicos, proféticos, que aún no se han cumplido. Y bueno, haciendo un pequeño cronograma escatológico, nosotros estamos en espera, todos los creyentes verdaderos estamos en espera del arrebatamiento de la iglesia o el retorno de Cristo. Pero vamos a dar algunos minutitos, porque siempre damos algunos minutos para que los hermanos se vayan conectando, vayan, ¿no es cierto?, compartiendo esta transmisión con otras personas que son contactos de ellos. Recordarles que después subimos este posteo, este breve estudio bíblico o este en vivo a nuestro canal de YouTube, que se llama Tiempos Finales HD. Es un canal, bueno, tiene como ya casi 13.000 suscriptores, pero ustedes se pueden suscribir gratis y esperamos que sea de bendición. Y estos temas de escatología son muy importantes. Fíjese que hace pocos días atrás un hermano me preguntaba, él iba a una iglesia de sana doctrina, según él me decía, pero nunca habían hablado del rapto, ni de temas proféticos, si era de sana doctrina. Yo dije, mira, la verdad que yo no puedo calificar si son o no son de sana doctrina, pero me parece raro, extraño, que una iglesia que diga ser de sana doctrina no hable de un tema tan relevante como es la venida de Cristo. Puede que a lo mejor el pastor no tenga conocimiento del tema, puede que a lo mejor el pastor no le preste interés al tema, hay muchas razones, pero todo lo que sea justificar la no predicación de temas de escatología en una iglesia evangélica es bastante absurdo y es peligroso, porque una de las características que tiene que tener la iglesia del Señor Jesucristo, y especialmente los líderes que presiden una congregación y que enseñan la palabra, es justamente preparar a la iglesia para el rapto. No es solamente impartir una enseñanza en el sentido doctrinal o teológico. Estamos, si hablamos y volvemos ahora al tema del cronograma escatológico, nosotros estamos en los días previos al rapto, el día, la hora, nadie lo puede señalar. Mateo capítulo 24, versículo 36, Hechos capítulo 1, versículo 7 lo dice. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, desde el versículo 4, no dice exactamente en la Biblia cuándo vendrá el Señor Jesucristo, pero sí nosotros sabemos que está a las puertas, que es inminente, que es en cualquier momento, porque estamos en los tiempos que se han cumplido las grandes señales o eventos o sucesos que antecederían al rapto de la iglesia. Una vez que ocurre el rapto de la iglesia, vendrán estos eventos que estamos hablando, que son a futuro, que es la invasión de Rusia a Israel, que es profética. Está acá en la escritura, y aquí está, lo tengo en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Al final de la Gran Tribulación viene la guerra del Armagedón, y al final del milenio, o sea, estamos hablando que falta mucho tiempo, ocurrirá lo que se menciona como la guerra de Gog y Magog. Ordenando un poquito la idea, durante el periodo de la Gran Tribulación, que va a durar 7 años, lo que la Biblia denomina en el libro de Daniel la semana 70 o la semana Septuaginta, que es la semana 69, donde se detuvo el reloj profético de Dios, y faltaría la última semana antes de que comience el milenio, o sea, ungido como el Rey de Reyes, Señor de Señores, y como el líder del periodo del milenio a Jesucristo. Tiene que comenzar la Gran Tribulación con el rapto. O sea, la Gran Tribulación, reiteramos, no se inicia, no comienza, sino ocurre el rapto de la iglesia. Eso es claro en la Escritura, que hay que en el presente detiene la aparición del anticristo. Recordemos que durante el periodo de la Gran Tribulación van a haber muchos personajes importantes. Van a estar los 2 testigos que van a predicar al pueblo de Israel. Van a haber 144.000 israelitas que se van a convertir a Jesucristo de las 12 tribus de Israel. Pero hay 2 personajes que son siniestros, que son personajes malvados, son instrumentos del diablo, específicamente la primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso profeta, pero básicamente el anticristo.
Y el anticristo va a ser el hombre que va a tomar el control de ese gobierno que va a durar 7 años, lo que se llama la séptima cabeza de la bestia de Apocalipsis 13:1. Recordemos que han habido 6 imperios en la historia grandes, bueno, han habido muchos imperios, pero los imperios más conocidos, los más grandes, los de un bloque de tiempo más extenso son Egipto, después viene Asiria, después viene Babilonia, después viene Medo-Persa, después viene el imperio griego, lo que se conoce como la cultura helénica, y después emerge en la historia el poderoso imperio romano, el más largo, la bestia de grandes dientes de hierro, que todo lo desmenuza y lo destroza y lo aplasta, que es el imperio romano, que duró aproximadamente el año 146 antes de Cristo hasta casi el año 395 después de Cristo. De hecho, Jesucristo nació cuando el imperio romano estaba en pleno auge, tenía anexada como una provincia romana a Judea. Bien, cuando ocurre el rapto de la iglesia se va al cielo, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, Hebreos capítulo 9, verso 28, Primera de Tesalonicenses 1:10, Romanos 5:9, Mateo 24, verso 40 al 42, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Bueno, hay una cantidad de pasajes. Hay un pasaje que a mí me encanta, que me gustaría que usted lo pudiera después estudiar. Lucas capítulo 21, verso 36. Estos son pasajes bíblicos, hay muchos más, pero yo estoy nombrando quizás los más conocidos, que nos hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor levanta la iglesia y la guarda en la casa del Padre, según San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, comienza el periodo de la gran tribulación y la nación de Israel penosamente va a tener que entrar en ese periodo. Israel no se va en el rapto. Los únicos que se van en el rapto son los cristianos que están haciendo la voluntad de Dios, los que, como Apocalipsis 3:10 dice, estén guardando la palabra de su paciencia, lo que menciona la parábola de las 10 vírgenes de Jesucristo en el capítulo 25 de Mateo, que habla de las vírgenes prudentes, las inteligentes, las sensatas, las que no son fatuas, porque las insensatas, las tontas, las fatuas, las poco previsoras son las que se quedan, que representa el grupo de cristianos tibios que se van a quedar durante la gran tribulación, y las vírgenes prudentes y sensatas representan a los cristianos que están preparados para el rapto y se van. Se van los cristianos, Israel se quedan los cristianos tibios y se quedan todos los inconversos, todos los que no son cristianos, los que no son hijos de Dios. Sean o no sean religiosos, se van a quedar todos los que no están esperando el rapto ni están preparados para el rapto. ¿Qué va a pasar en el periodo de la gran tribulación? Bueno, muchos sucesos que no los vamos a ordenar punto por punto porque estaríamos varias horas hablando del tema, pero dentro del cronograma escatológico aparece el anticristo. Los primeros 3 años y medio de esos 7 años de gran tribulación son de una aparente, ficticia paz. Por eso dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces sobre ellos destrucción repentina, que habla de los 21 juicios. Y a los 3 años y medio, cuando el anticristo cometa lo que se llama, según Apocalipsis capítulo, no según Apocalipsis, según Mateo capítulo 24, versículo 15, la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, y que también lo comparte en su epístola segunda a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, capítulo 2, versículos 2, 3 y 4, cometa la abominación desoladora y rompe el pacto con los judíos. Lamentable y penosamente los judíos van a sufrir una persecución feroz, terrible, brutal, espantosa. El anticristo, que los va a engañar haciéndose pasar por el Mesías, va a tener una actitud de un odio impresionante sobre Israel y va a perseguir a la mujer con el objetivo de destruir a Israel. Ahí donde se cree que unos meses antes, quizá unos días antes o semanas antes de lo que se conoce como la guerra de Armagedón, de la cual vamos a hablar ahora, ocurriría la invasión de Rusia a Israel. Porque recordemos que la profecía de Ezequiel 38 y Ezequiel 39 hablan de Gog. Y se la voy a leer específicamente la profecía de Ezequiel 39. Vamos a leer hasta el versículo 9. Dice: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. En la escritura, Gog representa a Rusia, el rey del norte, que está al norte de Israel, porque el punto de referencia bíblico no es Estados Unidos, ni en Latinoamérica, ni en la Europa occidental. El punto de referencia bíblico es Israel. Es el corazón mismo de la profecía bíblica. Y dice: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Rusia. Dice Gog o Rusia, el príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, ¿te das cuenta? Donde está ubicada Rusia, y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas o flechas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerá. Significa que en ese momento ya Rusia estaba dentro de Israel, porque dice: sobre los montes de Israel caerás. Tú
y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, porque recuerde que la invasión de Rusia a Israel no va a ser solamente Rusia. Según el Salmo 83 van a ser también las naciones árabes. Aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán en aquel tiempo, porque Dios defenderá a Israel, sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio en mi santo monte, Sión, en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. He aquí, viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual ha hablado. Recordemos que el día del Señor comienza con el rapto. El día del Señor no es un día como nosotros lo medimos, un día cronológico de 24 horas, no. El día del Señor o el día de Jehová comienza con el rapto y se mantiene durante todo el periodo de la gran tribulación. Este es el día del cual he hablado el Señor. Y dice, los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas en el fuego por 7 años, que justamente es el periodo que durará la gran tribulación. Entonces, Rusia invade a Israel, Dios lo permite, entran también a unirse todas las naciones árabes, según el Salmo 83, versículo creo que el 4 en adelante. Las naciones unidas al anticristo harán una guerra, y esta guerra se va a desatar, por así decirlo, se va a librar en el valle de Armagedón. Escuche esto. De hecho, hay una profecía en Zacarías capítulo 14, versículos 1 al 5, que habla acerca de eso, ¿ya? El profeta menciona aquí en Zacarías el día de Jehová, que ya les explicamos que es un tiempo de juicio y restauración, que se inicia, que comienza, que es el punto de partida del rapto de la iglesia, y continúa con el terrible periodo de 7 años. No son 24 horas. El día del Señor es un día de largo tiempo, de tiempo extenso, llamado la gran tribulación, donde el anticristo reinará con poder y gran furor sobre la tierra, según Daniel capítulo 7, versos 24 al 25, según enseña el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 al 9, Apocalipsis 13, 4. Y culminará el día del Señor con el retorno de Jesús en gloria junto a sus santos para reinar 1000 años sobre la tierra y comenzar lo que se conoce como el milenio, que menciona Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 7. En los días de la tribulación o de la gran tribulación, como hemos dicho, reinará la bestia, o sea, el anticristo, Apocalipsis 13, 1, pero junto a la bestia el anticristo estará confabulado con su imperio un gran y poderoso líder religioso conocido en las Escrituras como el falso profeta o la segunda bestia. Esto lo menciona Apocalipsis 13, 11 y lo menciona Apocalipsis 19, 20. El cual liderará la más unida y poderosa religión que el mundo haya conocido, que Apocalipsis 17 la llama la gran ramera Babilonia, que será en el fondo la religión oficial del anticristo. Bueno, ¿qué pasa? Que en Apocalipsis 16, versículos 13 al 16, Juan vio salir de la boca del dragón, que es Satanás, de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, obviamente que es la segunda bestia, 3 espíritus, pero no son cualquier espíritu, son espíritus inmundos. Significa son demonios. A manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Y dónde van? ¿Dónde se concentran? ¿A quién toman? ¿A quién controlan? Dicen, van a los reyes de la tierra, o sea, las autoridades del mundo, los grandes estadistas del mundo en aquel entonces. A los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el varón que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, el valle, que yo tuve la oportunidad de conocer ese valle, que es un valle justamente. Es una zona que no está construida. Ahí no hay un edificio, no hay un supermercado, no hay un mall, no hay un cine, no hay nada. No hay casas construidas, nada. Es un valle que dicen los expertos en temas bélicos que es un lugar, digamos, específico, especial, como para poder librar una gran batalla. Los judíos, en aquel tiempo, estamos hablando del final de la gran tribulación, cuando ya Rusia haya invadido Israel, los judíos enfrentarán esta sin igual batalla en un antiguo valle llamado Armagedón, que está en Tierra Santa. Satanás, que el Señor lo reprende, y sus demonios juntarán muchas naciones dirigidas por el anticristo para hacer guerra contra Israel. Eso está profetizado, mi querido hermano, en el Salmo 83, versículos 1 al 5. Anótelo, Salmo 83, versículo 1 al 5. Esta guerra es la gran y última guerra que se librará por lo menos en el mundo conocido, porque después en el milenio va a haber otro mundo distinto.
Lo llaman algunos la batalla de las batallas, la llamada guerra de Armagedón. Armagedón está localizado en la parte central del norte de la Tierra Santa. Se le conoce también como el Valle de Megido, o más bien como el Valle del Cortacuello. Y de hecho, ahí al final del periodo de la Gran Tribulación se producirá esta terrible guerra que será destructiva y será el centro. Armagedón será el centro de la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Según lo descrito por el apóstol Juan en el apasionante libro de Apocalipsis, el diablo, usando al anticristo, tratará como lo ha pretendido siempre en forma infructuosa de destruir totalmente a los judíos de la faz de la tierra. ¿Qué ocurre en ese momento? Si no interviene Jesucristo en su segunda venida, el anticristo habría logrado destruir a Israel. Será entonces que Jesús mismo cumplirá esta gran profecía y aparecerá del mismo cielo en lo que se conoce como la segunda venida en gloria, al mismo lugar de donde partió al cielo hace 2000 años, como dice Lucas 24, versículos 50 al 51, y como señala Hechos capítulo 1, versos 9 al 12. Volverá como dice el Evangelio, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 27. Y en Marcos 13, verso 26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre, ahí lo verán, en el rapto solamente lo verá la iglesia, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Destruirá totalmente el gobierno del anticristo, socavará completamente su satánico imperio, salvando al amado pueblo de Israel que hasta ese entonces lo había rechazado y dando por finalizado el periodo de la gran tribulación. Esa es la guerra de Armagedón. ¿Cómo se termina la guerra de Armagedón? Con la intervención sobrenatural de Jesucristo viniendo por su pueblo Israel, viniendo con su iglesia que habría arrebatado 7 años antes para salvar a Israel. Esto no es la guerra de Gog y Magog. Y de hecho el otro día el pastor Marcelo tenía una conversación con algunos pastores que le visitaban y me mandó un mensaje preguntándome acerca de la guerra de Gog y Magog. La verdad es que la referencia a la guerra de Gog y Magog se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, que es una guerra muy distinta a la guerra de Armagedón, que no tiene que ver con la invasión de Rusia a Israel. Y se lo voy a leer para que salgamos de duda. En Apocalipsis capítulo 20, cuando ya se termina el periodo del milenio, recordemos que en el milenio reina Jesucristo, con la iglesia, sobre Israel y sobre las 12 tribus de Israel van a reinar los 12 apóstoles, que Satanás va a ser atado en el pozo del abismo. Pero fíjese lo que dice el versículo 7, y quiero que por favor me acompañe usted, hermano, que es un lector, un estudiante de la Escritura, ¿no es cierto?, que escudriña las Sagradas Escrituras. Me acompaña Apocalipsis capítulo 20, versículo número 7 en adelante. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, significa al final del milenio, Satanás, Dios permite esto, no es que se libre, no es que él se arranque, Satanás será suelto de su prisión. Y como Satanás no se rehabilita después de estar 1000 años en la cárcel, en el pozo del abismo, saldrá a hacer lo que siempre ha hecho. Como dice San Juan 8:44, que Satanás es padre de mentiras, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Ahí está la guerra de Gog y Magog, mencionada, que esta guerra ocurrirá al final del milenio y será la guerra de Satanás con todos los habitantes no convertidos durante el milenio para ir a Jerusalén a destruir a Jesucristo y acabar con el pueblo judío, con la iglesia y específicamente con Jesucristo. Se lo voy a leer. A fin de reunirlos para la batalla. El número de este ejército es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Qué lugar es este? Bueno, ahí está la respuesta. Dice, y la ciudad amada. No existe una ciudad que se llame la ciudad amada en el mundo. La única ciudad que se le llama la ciudad amada, donde Jesucristo va a reinar, es Jerusalén. Y dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esa es la guerra de Gog y Magog. Y el diablo que los engañaba no fue destruido, porque es un espíritu. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaba la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, si ordenamos bien estas 3 ideas de la invasión de Rusia a Israel, la guerra del Armagedón y la guerra de Gog y Magog, muchos confunden y creen que la guerra de Gog y Magog es la guerra del Armagedón, y eso no es correcto, según lo que describe la Escritura.
Porque cuando habla Ezequiel 38 y habla Ezequiel 39, no habla de una guerra, habla de una invasión que comete Gog, que es Rusia en el Antiguo Testamento, y que se introduce en territorio israelí o judío, y después Dios destruye a Rusia, lo hace desaparecer por su osadía de entrar a la tierra santa y el campamento santo, pero eso ocurre durante el periodo de la Gran Tribulación, que coincidirá con lo que se llama la guerra de Armagedón, que es una guerra de todos los ejércitos unidos del anticristo en contra de Israel, no en contra de la iglesia, no en contra de la iglesia, y no van a Jerusalén. La guerra se libra en el valle de Armagedón, que está a pocos kilómetros de Jerusalén, pero no está en Jerusalén. Alabado sea Dios. Eso hay que tenerlo claro. Y la guerra de Gog y Magog la describe aquí Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Será una guerra al final del periodo del milenio. No será entre las naciones, sino que será las personas que no se convirtieron al Evangelio, a quien Satanás se engañará, irán a la ciudad amada, a Jerusalén, para destruir el campamento de los santos, de los creyentes y de Israel, y obviamente pretendiendo infructuosamente, estérilmente, destruir a Jesucristo. Eso es más o menos el cronograma escatológico. Hay muchas cosas más que podríamos decir, y bueno, a veces yo me doy cuenta que la gente cristiana, los hermanos, a veces incluso los líderes, tienen más dudas que aciertos o que convicción en cuanto al tema del cronograma escatológico. Pero yo le quiero decir algo, hermano, aunque usted piense que no es así. Es que no es tan difícil entender escatología. No es tan difícil entender profecías bíblicas cuando uno estudia. Es muy distinto si usted estudia y estudia y estudia y aún así le cuesta entender, porque yo entiendo que profecía bíblica no es complejo, pero se hace más complejo cuando usted lo lee. Si usted no lee no va a entender nunca nada. Si usted dice, no, es que es muy difícil, yo no lo entiendo, el libro de Apocalipsis es un libro muy simbólico, no va a entender nada. Pero si usted hace un esfuerzo y estudia, llora y ayuna, y escucha buenos y sanos predicadores, le va a ser más fácil entender. No es que sea tan sencillo como estudiar Mateo, por ejemplo. No, uno entiende que no, por hermano querido, porque estamos hablando de eventos futuros. De hecho, detalles del tiempo futuro no se dan en la Escritura. Se habla a grosso modo. Yo siempre lo comparo, para que ustedes lo puedan entender, mis queridos hermanos y amigos, a una especie como de puzzle o de rompecabezas, donde cada pieza de ese rompecabezas es distinta una de otra, y se tienen que ir armando una pieza, ensamblando con la otra pieza, y si falta una pieza, el rompecabezas no está terminado. Si faltan dos piezas, no está terminado. Tiene que encajar todas las piezas en su lugar para que el puzzle, lo que algunos le llaman el rompecabezas, esté terminado. Entonces, el cronograma escatológico es así, hay que unir cada pieza con cada pieza. Hay que estudiar el libro de Daniel, hay que estudiar profecías de Jeremías, hay que estudiar las profecías de Zacarías, hay que estudiar las profecías de Ezequiel, hay que estudiar el capítulo 21 de Lucas, hay que estudiar básicamente el capítulo 24 de Mateo, hay que estudiar la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y esencialmente para entender el tema de la escatología, hay que estudiar Apocalipsis. La escatología es una rama de la teología que se ocupa de los tiempos finales porque viene de dos palabras. Escatos, que significa últimos o últimos días o último tiempo, y logos. Significa que la escatología es el estudio o la ciencia que se encarga de estudiar los eventos finales, el tiempo futuro. O sea, estamos hablando de profecía bíblica. En una oportunidad un hermano me dijo, no, eso no es así. No lo digo yo, lo dicen los grandes eruditos bíblicos, que el 70% de la Biblia es profecía. Con esto no quiero decir que el 70% de la Biblia se refiere al tiempo futuro, no. Estamos hablando de que el 70% de la Biblia es profecía, porque la primera profecía la dio Dios al hombre en Génesis capítulo 3, verso 15, lo que algunos le llaman el protoevangelio. Ahí está la primera profecía. Y después toda la Biblia tiene cantidad de profecías en relación a Israel, en relación a la conquista de la Tierra Santa, en relación a la venida del Mesías, todo eso en relación a la rebeldía de Israel, que Dios les dijo que se iban a ir 70 años cautivos a Babilonia, en relación a la restauración del pueblo judío cuando volvieron, ¿no es cierto?, de Babilonia. Todo son profecías. Y las profecías más extraordinarias del Antiguo Testamento guardan relación con Jesucristo. Jesucristo en su ministerio, entre su entre su anunciación y su ascensión al cielo, cumplió más de 300 profecías mesiánicas. Y hoy día estamos viendo el cumplimiento de todas las profecías o eventos que antecederían al retorno de Cristo, y todavía falta la profecía más grande, la más extraordinaria, la más sublime, la más divina, la más importante, la madre de todas las profecías, como yo la llamo, la profecía de las profecías, que es el retorno de Cristo por su iglesia. Pero aún ahí no acaban las profecías, porque después viene todo el periodo de la gran tribulación, o sea,
La Biblia es un libro profético. De hecho, Pedro dice, tenemos la palabra profética. Tenemos la palabra profética más segura. Sé que algunos se van a sentir un poquito molestos con esto porque tienen la convicción de que la guerra de Gog y Magog se va a realizar durante la gran tribulación cuando Rusia invade Israel. Pero no es acertado darle el nombre de guerra de Gog y Magog. Se puede hablar de la invasión de Rusia a Israel, que es el rey del norte que viene a invadir a Israel. Eso sí en Ezequiel 38-39. Pero si hablamos de la guerra de Gog y Magog, esa guerra, según la descripción bíblica, se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10, y eso ocurrirá al final del periodo del milenio. Y para que venga el milenio tiene que ocurrir el rapto. Después del rapto viene la gran tribulación, que está dividida en 3 años y medio de paz, 3 años y medio de juicio. Se termina la gran tribulación con la venida de Jesucristo en gloria. Después viene el juicio de las naciones. Después tiene que ser Satanás atado en el pozo del abismo y después comienza recién el milenio, que dura 1000 años, por eso se llama milenio, la dispensación del reino, o el reino justo del Mesías, lo que algunos técnicamente llaman la teocracia. Y después, al final del milenio, ocurre lo que se llama la guerra de Gog y Magog. Cualquier duda, bueno, ahí está mi número. Yo tengo varios estudios, no tengo un libro completo, porque escribí un libro que se llama Del rapto de la eternidad y lamentablemente tuvimos un problema con el computador y perdimos el libro. Y lo estamos tratando de redactar de nuevo, pero es muy difícil porque es muy largo. Pero tenemos sí el cronograma escatológico, tenemos estos temas muy interesantes acerca del rapto, la gran tribulación, los 2 testigos, los 144.000 sellados, la gran ramera Babilonia, los 21 juicios de Dios, ¿no es cierto? La marca de la bestia, la conversión de los 140, perdón, la muerte de los 2 testigos, la guerra de Armagedón, la segunda venida de Cristo en gloria, todo eso, pero hay que ser claro. Una cosa es la invasión de Rusia a Israel, que eso se cree ocurrirá en el periodo de la gran tribulación, cuando se está desarrollando lo que se llama el Día del Señor, la guerra de Armagedón, que se producirá al final de la gran tribulación, en un valle que se llama Armagedón, no en Jerusalén, y la guerra de Gog y Magog, que es una cosa distinta. Espero que lo haya entendido. Yo trato de ser muy claro en mis expresiones, trato obviamente de ser muy bíblico porque es una característica que tenemos, pero trato de explicar muy sencillo porque a veces penosamente los hermanitos, o los predicadores, mejor dicho, los maestros, tienen tanto conocimiento que la forma de exponer el tema es bueno porque enseñan mucho profundamente, pero no lo explican tan sencillamente. Yo creo que aquí hay que usar la sencillez y la simpleza para poder exponer la enseñanza. Como dice la Biblia, la exposición de tus palabras alumbra. La idea es que la gente entienda, no que el maestro demuestre que sabe mucho y que la gente diga, oh, ¿cuánto sabe ese pastor, ese predicador? No, la idea no es esa. La idea es que la gente pueda entender el tema. Si tiene dudas, ahí está mi WhatsApp, me pueden escribir después del posteo. Vamos a subir dentro de unos minutitos más, mi querido hermano, este tema a nuestro canal de YouTube. Suscríbase. Tiempos Finales HD. Ha sido para mí un placer, un agrado. Bueno, mañana domingo 30 de marzo tenemos una cantidad de actividad. Tenemos culto en la mañana, tenemos radio, tenemos puntos de predicación en Plaza de Armas, tenemos escuela dominical, tenemos culto evangelístico. Va a ser un día largo, una jornada muy ardua. Que Dios les bendiga grandemente. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos y cada uno de ustedes en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Maranata, Cristo viene.